Y damos paso a la conferencia Oportunidades, recursos convencionales y no convencionales para generación eléctrica, a cargo del señor Rodolfo Guzmán, socio de Arthur D. Little. El señor Rodolfo Guzmán es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y magíster en negocios y administración de The Warren School en la Universidad de Pensilvania. Por más de 25 años ha sido consultor para empresas del sector privado y público en diferentes países en temas relacionados con el sector energético y extractivo. Actualmente se desempeña como gerente asociado en la compañía Arthur D. Little para Latinoamérica. Bienvenido, doctor Guzmán. Buenas tardes. Muchas gracias a ANDEC por la invitación para compartir con ustedes esta presentación. Me toca hablarles del tema del gas natural, las perspectivas para la oferta del gas natural, tanto a nivel global y específicamente qué se puede esperar para Colombia, ¿no? Un tema muy relevante para la generación térmica. Entonces, comenzando un poco, creo que esto ya lo hemos visto, presentaciones anteriores, el gas natural está tomando cada vez más preponderancia en la matriz energética global, ya alcanzó un 23% de participación y como pueden ver acá, está creciendo a un ritmo más rápido que el petróleo, que el carbón. Sin embargo, las renovables, que prácticamente no se ven en la gráfica porque tienen todavía una participación muy pequeñita, esas líneas rojas de abajo, son las que más están creciendo, ¿no? A ritmos del orden de 15% anual. ¿Cuáles son los drivers o los factores que están impulsando el crecimiento del gas natural a nivel mundial? Hay muchos, quisiera destacar quizás 5 aspectos. En primer lugar, hay amplias fuentes de abastecimiento de gas en el mundo. Cada vez se están descubriendo yacimientos gigantes. Algunos son de difícil explotación, sobre todo cuando están en aguas profundas, como los que se descubrieron acá en el Caribe colombiano, son costosos. Pero en general y en los últimos años la industria petrolera ha tenido mucho éxito en la exploración por gas y hay recursos abundantes y se han incrementado significativamente en las últimas décadas. Entonces esa abundancia de recursos hace también que el gas se convierta en un energético privilegiado y prioritario para muchos mercados. Por otro lado, con el tema de la descarbonización, obviamente hay un gran interés en que el gas desplace al carbón. Ya esto ocurrió en Estados Unidos, en el sector térmico, hace unos pocos años. La demanda de gas excedió la de carbón, que por muchas décadas había sido la más alta en el sector térmico. En otros países es distinto, pero tenemos un crecimiento importante y un impulso al gas también asociado a este tema de que se lo ve como un energético más limpio y ambientalmente más amigable, ¿no?, que el carbón o el petróleo. Por otro lado, bueno, y lo hemos escuchado en las charlas anteriores, obviamente el gas es un combustible de respaldo para la entrada de las energías renovables en la red, así que eso también le da importancia en muchos mercados y le da un impulso adicional. El gas también se está usando más en el sector transporte, el gas vehicular. Hay varios mercados en Latinoamérica, por ejemplo Argentina, bueno, el mismo mercado colombiano, hay un consumo interesante de gas vehicular. En Estados Unidos esto todavía no ha ocurrido, en Estados Unidos todavía hay una gran dependencia de los hidrocarburos líquidos para el transporte, particularmente de la gasolina, pero hay muchas iniciativas viendo el gas como este combustible de transición y sobre todo en flotas, en grandes empresas de transporte, está empezando a utilizarse más el gas natural como energético para el transporte. Y finalmente, dentro de todo este entorno de la transición energética, con la gran preocupación que hay sobre qué va a pasar cuando deje de crecer la demanda petrolera, las empresas petroleras están haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi futuro? Si yo estoy dedicado a la exploración y explotación de petróleo,
¿Qué va a pasar cuando la demanda de ese recurso deje de crecer? Y se estima que puede dejar de crecer en unos 20 años. Entonces ya muchas empresas petroleras están trabajando en estrategias, preparándose para esta transición. Una de esas estrategias incluye el apostarle más al gas natural, ¿no? Y hay empresas que han ya definido estrategias muy claras de crecimiento agresivo de los desarrollos de gas natural. O sea, hay muchas cosas que están beneficiando al gas en el mundo. Se espera que en promedio el crecimiento interanual en las próximas 2 décadas para el gas sea del orden de 1.6%. Luce bajo, pero si lo comparamos con el petróleo es un crecimiento atractivo porque de hecho el petróleo en algún momento va a dejar de crecer y cada vez está creciendo menos la demanda petrolera. En los mercados desarrollados, en las economías maduras, ya el petróleo prácticamente no está creciendo. Todavía vemos mucho crecimiento en los mercados emergentes, ¿no? Sobre todo en los mercados asiáticos. Aquí vemos en esta gráfica también un poco cómo está repartida la oferta y demanda de gas a nivel mundial. Estados Unidos, que históricamente había sido un gran importador de gas, prácticamente ya alcanzó el equilibrio y se está convirtiendo en un exportador. Yo tengo 15 años viviendo en Houston. Cuando llegué a Estados Unidos, la gran preocupación eran las plantas de regasificación para importar gas, ¿no? y el déficit que se proyectaba de gas. Vamos a hablar luego de los yacimientos no convencionales y cómo la revolución del shale gas cambió este panorama, y eso ha ayudado que Estados Unidos ahora se esté convirtiendo en un exportador de gas. Ya hay varios proyectos de LNG en marcha. Pero básicamente las grandes regiones exportadoras han sido el Medio Oriente, donde tenemos países con grandísimos recursos como Irán, Qatar. Hay muchísimo gas en Rusia, que es el principal proveedor para los mercados europeos, y Australia, que tiene también unos descubrimientos muy interesantes en los últimos años. Aquí vemos por país, ya cómo Estados Unidos se convirtió en el primer productor de gas a nivel mundial gracias al crecimiento fundamentalmente del shale gas. Desplazó a Rusia y a Irán, que por muchos años eran los principales productores de gas. Vemos que hay muchísimas reservas en el mundo. Rusia, por ejemplo, tiene 1.375 terapiés cúbicos de reservas. Es un número gigante. Para ponerlo en perspectiva, las reservas de Colombia son del orden de 5 terapiés, ¿no? Entonces vemos cómo todos estos países tienen reservas muy significativas. Por eso es que hablamos de la gran abundancia de gas en el mundo. Esto ha llevado también a que a nivel global se esté intensificando el comercio de LNG o el gas natural licuado. Es algo que está creciendo. El año pasado, para darles una idea, se transportaron más de 15 terapiés cúbicos de LNG, que viene siendo como si hubiésemos movido 3 veces las reservas de Colombia en buques de LNG de mercado a mercado cruzando fronteras, ¿no? O sea que el LNG prácticamente ya está alcanzando el volumen que se mueve por ductos en lo que es el comercio internacional de gas, y sigue creciendo a un ritmo muy acelerado. Antiguamente el mundo del LNG era un mundo donde los productores tenían que tener contratos de largo plazo asegurados, tenían que tener el mercado ya cautivo antes de embarcarse en un proyecto de licuefacción que es muy costoso. Hoy en día eso está cambiando, se está desarrollando el mercado spot, hay mucho más flexibilidad en los mercados de LNG y es un mercado muy dinámico con muchos jugadores, muchos países que exportan y muchos países que importan. Principalmente los exportadores son Qatar, Australia, Estados Unidos apenas está entrando en este partido. Y los importadores son más que todo las grandes economías asiáticas, ¿no? Países como Japón, como China o Corea del Sur. Aquí vemos así, de manera ilustrativa, esas flechas indican como los principales flujos de movimientos de LNG en el mundo.
y vemos cómo esto está creciendo a un ritmo mayor al 3% anual, ¿no? Este comercio interanual de LNG. ¿Por qué estamos hablando tanto del LNG? Porque cuando ya veamos el caso específico de Colombia, el tema de importación de LNG es una de las posibles opciones de suministro energético y principalmente para el sector térmico. En Latinoamérica esto también ha sido un fenómeno de los últimos años. Muchos países han construido plantas de regasificación buscando estrategias de diversificación del suministro energético. Un caso muy particular es el de Chile. Chile dependía mucho del gas argentino. Había un par de ductos que transportaban gas de las cuencas argentinas hacia Chile. Creo que hace unos más de 10 años, no recuerdo la fecha exacta, llegó un momento donde debido a problemas internos en Argentina, problemas como nos caracteriza a los países latinoamericanos, la volatilidad, la falta de políticas claras, Argentina decide cerrar el suministro a Chile, le dice lamentablemente no vas a poder contar ya más con nuestro gas, y eso deja muy expuesto a un mercado como el chileno que no tiene grandes recursos energéticos. ¿Cuál fue la solución? Construyeron 2 plantas de regasificación y ahora, de ser necesario, pueden traer ese gas de Australia o de África o de muchos lugares. Cuentan con una serie de fuentes diversas de abastecimiento y ya no dependen del riesgo político de Argentina. Por esa misma razón, muchos países han emprendido estas inversiones en plantas de regasificación. Hay varias en Brasil, México también. Muchas veces son también para cubrir demandas estacionales o puntuales, pero le dan respaldo al sistema energético y al mercado energético de cada país. Este fenómeno del comercio global de LNG también ha llevado a una convergencia de los precios de gas a nivel mundial. Históricamente, hace décadas, teníamos como 3 marcadores de precios muy diferenciados: precios muy altos en Asia, precios intermedios en Europa y precios relativamente bajos en Estados Unidos. ¿Por qué estaban diferenciados esos precios? Porque no había mecanismos para poder, lo que se llama el arbitraje, ¿no? Para poder aprovechar oportunidades de comprar gas en un lugar y llevarlo a otro. Ahora, con el desarrollo de los mercados de LNG y el desarrollo de mercados mucho más dinámicos, transacciones spot, estos precios tienden a converger. En Asia, típicamente, los precios del LNG importado estaban vinculados al precio de los hidrocarburos líquidos, porque era la opción para desplazar una importación de petróleo. Ahora tienen opción de competir con otras fuentes de gas y los precios han disminuido significativamente en los últimos años. Pasando un poco ya al tema de Colombia y luego voy a introducir también el tema de los no convencionales y el fracking, pero en términos generales el gas es un recurso importante, lo hemos visto en las presentaciones de esta mañana, en la matriz energética colombiana el gas juega un papel importante. Ha habido un proceso de masificación y de significativo, muchas ciudades cuentan con gas residencial, el sector térmico es un importante consumidor de gas, el sector industrial también, o sea que es un recurso que por muchas décadas ha estado allí en el sector energético colombiano, al igual que el carbón, ¿no? Que Colombia tiene la fortuna de tener muchas reservas de carbón. Sin embargo, se está presentando una coyuntura reciente, yo diría esto es de los últimos 2-3 años, donde comienza a haber mucha preocupación por el futuro del abastecimiento de gas natural en Colombia, en el país, ¿no? Había la esperanza, todavía la hay, pero cada vez se ve como más complicada, de los grandes descubrimientos en el Caribe colombiano, los descubrimientos que anunció Ecopetrol y sus socios hace unos 2-3 años, muy gigantes, muy interesantes y que podían resolver el problema del abastecimiento de gas al país. Ha pasado el tiempo y no vemos noticias firmes, son proyectos, desarrollos que por estar en aguas profundas
tienen costos muy elevados, son muy complejos. No es lo mismo un proyecto de gas en tierra firme que un descubrimiento en aguas profundas. Son pocos los descubrimientos en aguas profundas que han sido desarrollados exitosamente. Y eso está incierto, ¿no? No sabemos si eso se va a poder materializar, si se hace, será se requerirán de precios elevados para ser económicamente viables. Eso por un lado. Por otro lado, la exploración ha dado resultados muy modestos en Colombia, no solamente para el gas, sino también para el crudo, pero en particular para el gas, si bien hay algunos éxitos de empresas como Canacol y no dejan de ser cosas relativamente pequeñas, descubrimientos menos de medio tera, o sea, cuando lo vemos comparado con las cifras que tienen otros países, son cosas bastante insignificantes. Luego se abre ahora el debate sobre el fracking y cómo puede el fracking contribuir a la oferta del gas natural. Claramente que hay oportunidades, hay recursos de shale gas en Colombia, pero también hay un debate político muy intenso y algo de incertidumbre jurídica de cómo va a evolucionar este tema. Están declinando los grandes campos, Chuchupa, Ballena, Cusiana, los grandes campos que han alimentado la demanda del país están en rápido declive, ¿no? Y las reservas están disminuyendo, vamos a ver las cifras. Y hay incertidumbre sobre las importaciones. Ya ni hablemos del caso de Venezuela. Hay un ducto que permitiría traer gas de Venezuela, pero dada la situación geopolítica, eso prácticamente se ve inviable por algún tiempo. Y la otra opción de importaciones que vamos a ver es la de regasificación, ¿no? ¿Por qué no importamos LNG? Entonces hay una serie de dilemas, de preguntas o de planteos. Por otro lado, la demanda de gas, digamos, si bien en el sector térmico hay una oportunidad, sabemos que es un sector que depende fuertemente de la energía hidroeléctrica, hay también carbón. En el sector transporte parece que se está desacelerando la demanda. Y luego hay una serie de temas de infraestructura, hay una serie de retos relacionados con la separación del mercado de la costa con el mercado del interior y la capacidad para poder llevar el gas a donde lo necesitamos. Entonces es un rompecabezas con varias piezas difíciles para armar acá. Por ello vemos cómo las reservas han venido declinando. De unas 4.8 teras hace 5 años, ya están en 3.8. La producción se ha mantenido más o menos, lo que quiere decir que el indicador de reservas producción viene declinando. A Colombia, si seguimos a este ritmo sin nuevos descubrimientos, le quedarían unos 10 años de reservas de gas para abastecer el mercado doméstico. Se anunciaron estos grandes descubrimientos, básicamente los pozos de Orca, más al norte Cronos, con grandísimas expectativas, pero bueno, como ya lo comenté, son proyectos muy complejos, muy costosos. Los pozos en aguas profundas son múltiples de veces más costosos que pozos en tierra firme. Las plataformas y la infraestructura que se requiere para un desarrollo particularmente de gas en aguas profundas es muy compleja y bueno, vimos recientemente cómo Anadarko, que es uno de los socios de Ecopetrol en estos desarrollos, se retiró y ahora Ecopetrol aparentemente está buscando nuevos socios, pero no se vislumbra como una solución de muy corto plazo. En todo caso, cualquier desarrollo de aguas profundas toma típicamente entre 8 y 10 años, ¿no? Una vez que se declara ya la comercialidad. Por esto la UCME ha dado señales de que se avecina un desabastecimiento de gas en Colombia. Las proyecciones indican que para el año 2022 se van a cruzar las curvas de oferta y demanda. Y eso ha llevado a la discusión sobre la regasificación, ¿no? Los distintos sectores crecen a distintos ritmos.
Obviamente que en el sector eléctrico, que es el que ustedes conocen mejor, el tema del consumo de gas depende muchísimo también de estos temas de los ciclos climáticos y de los impactos que tienen estos fenómenos en la disponibilidad de la energía hídrica. Pero bueno, el gas también tiene demanda importante en el sector industrial, petrolero y residencial. Entonces, ¿qué se ha hablado de opciones de importación? De hecho, ya existe un proyecto, allá está el cartel, ¿no?, de Sociedad Portuaria el Callao, que es la sociedad que instaló un terminal de regasificación cerca de Cartagena, con capacidad de 400 millones de pies cúbicos diarios. Esto es un proyecto privado para darle un poco de respaldo a las térmicas de la costa del Caribe. Pero lo que está ahora en discusión es otro proyecto más ya a nivel de confiabilidad para el abastecimiento nacional, que es la planta de regasificación del Pacífico. Y es un proyecto que ha impulsado el gobierno y la UCME y que tiene mucho tiempo en discusión. Lo último que conocemos es que todavía hay un debate un poco sobre cómo se va a remunerar, ¿no? ¿Quién va a pagar por eso? Es una inversión no menor y tiene que estar claro cómo se va a remunerar al inversionista. Entonces, esa es una opción que está sobre la mesa para importar LNG. Luciría, una opción podría ser uno de estos. Cuando hablamos de regasificación, hay dos tipos de regasificación. Existe la regasificación en tierra firme, y existen los buques regasificadores, que por sus siglas en inglés se conocen como FSRU, ¿no? Un Floating Storage Regasification Unit. Estos buques son soluciones que se pueden implantar muy rápidamente. Ya hemos visto varios en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, hay unos. Tienen costos, pueden tener costos de inversión del orden o superiores a 250 millones de dólares. Y la pregunta que se haría es, bueno, ¿a qué costo llegaría el gas importado a Colombia, el LNG, ¿no? Y unas cifras muy rápidas, esto es un estimado así muy general, vuelo de pájaro, pero uno podría pensar que el LNG importado puede estar llegando en niveles de entre $6.50 a $7, ¿no? Que es un costo un poco más elevado que el costo, que el precio del gas en el mercado doméstico, pero en la medida en que nos aproximamos a un escenario de escasez en el país, tiene sentido que el precio del gas se incremente, porque si la demanda supera la oferta, el precio debería tender a subir, ¿no? O sea que no es un precio descabellado, parece una opción lógica, y esperaríamos que los precios del mercado nacional también en el mediano plazo puedan converger a este tipo de niveles. Eso con respecto a la opción de importación. Hablemos ahora un poco, que me pidieron cubrir también el tema de los no convencionales y cómo se ven las perspectivas para la oferta de gas de no convencionales, particularmente en Colombia, ¿no? Y cuando hablamos de no convencionales, fundamentalmente estamos hablando, por un lado, de hidrocarburos líquidos, que es el shale oil, y por otro lado, de gas que viene del shale gas, ¿no? Y esos son hidrocarburos que están atrapados en las rocas, en las lutitas, en las arenas arcillosas de lutitas, que con un proceso que se llama fracking se pueden extraer, y hay un gran potencial en el mundo. Aquí vemos estimados del Departamento de Estado, la Agencia de Energía de Estados Unidos, del potencial que tiene cada uno de los países, tanto de shale oil, que es la barra azul oscura, como de shale gas, que es la barra más clara, ¿no? Entre los países que tienen mayor potencial de gas está Argentina. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la formación Vaca Muerta. Es una gran formación de shale en Argentina que ya está produciendo una cantidad muy importante de shale gas y tiene muchísimo potencial para seguir creciendo.
Estados Unidos, otro de los países con grandísimo potencial. China también tiene muchísimos recursos de shale gas. Sin embargo, el tema del fracking fuera de Estados Unidos no está muy expandido. Son pocos los países, ¿no?, que se han lanzado en esta aventura del fracking. Argentina es uno. Argentina porque la formación Vaca Muerta, una de las más interesantes del mundo para recursos no convencionales, le resolvía los problemas de abastecimiento energético a Argentina. Y bueno, allí ha habido mucha actividad, no solamente por parte de la empresa estatal YPF, sino de muchas empresas internacionales. Pero otros países como México, en México se está dando un debate muy similar al de Colombia, y de hecho la actividad del fracking está prácticamente paralizada. Si vemos los recursos de Colombia, son recursos que lucen bastante modestos en comparación a los de otros países, pero que cuando los comparamos con las reservas probadas de gas que tiene el país, son muy interesantes. La Agencia Internacional de Estados Unidos había estimado unos 11 teras de potencial de shale gas en Colombia. Las cifras de Ecopetrol en cuanto a cuáles son factibles y cuánto se podría desarrollar son mucho más conservadoras, pero se hablan por allí de unos 2 teras. Es algo que puede aportar recursos interesantes a la oferta del país. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos, si bien la última tendencia ha sido hacia el shale oil y hacia el gran crecimiento de los líquidos, el shale gas ha crecido también a una tasa bastante impresionante en los últimos 20 años, y hoy en día alcanza todas las cuencas de no convencionales sumadas, se están produciendo prácticamente unos 12 millones de barriles de petróleo equivalente de shale gas, y otros 8 millones más o menos de shale oil. O sea que estamos hablando de unos 20 millones de barriles de petróleo equivalente de recursos no convencionales. Es un crecimiento bastante impresionante. Las reglas del juego en Estados Unidos son muy distintas a las de Colombia y otros países. Una de las grandes diferencias es de quién son los recursos y quién recibe las regalías. Como sabemos, en Colombia las regalías las recibe el Estado, la nación, ¿no? Entonces las comunidades se preguntan, bueno, ¿y qué hay para mí? Si van a hacer fracking, ¿cómo me beneficio yo? Y más bien se pueden convertir en un obstáculo. En Estados Unidos la regalía la recibe el dueño de la tierra, y esos dueños de tierra tienen un incentivo para que se dé el fracking en su propiedad, porque muchos de ellos que eran campesinos de bajos ingresos se han convertido en pocos años en personas muy adineradas. Entonces, las realidades son distintas, la regulación es distinta, la infraestructura que tiene Estados Unidos es muy distinta. Se daban todas las condiciones para un crecimiento muy acelerado del fracking, que no se dan en otros países, ¿no?, incluyendo a Colombia. Para darles una idea, un pozo, cuando hablamos de fracking estamos hablando de pozos horizontales muy largos, donde hay varias etapas de fracking. Fracking es básicamente como una fractura donde se está inyectando agua a gran presión con químicos y arena. Y cada pozo de fracking consume 12.000 kilovatios hora de energía eléctrica, 500 toneladas de metal en tuberías y equipos, 18 millones de libras de arena, más de 20 millones de galones de agua y 117.000 galones de químicos y geles. O sea que es una operación bastante masiva, aparatosa, requiere un tráfico de camiones bastante intenso. Una de las preocupaciones que hay en Colombia es si nuestra infraestructura vial va a aguantar esta actividad, ¿no? Imagínense cientos de camiones circulando diariamente hacia los campos, llevando estos insumos.
Eso es lo que preocupa un poco. El fracking bien hecho se puede hacer y ha sido exitoso en Estados Unidos y ha sido exitoso en Argentina. Tiene que estar muy bien regulado, pero ha dado resultado. Hay riesgos, obviamente que los temas de riesgos regulatorios, se asocia también el fracking al calentamiento global y a escapes también de moléculas de metano que pueden contribuir a esto. Hay riesgos de comunidades, sociales, laborales, son una cantidad de retos que se enfrentan para que el fracking sea exitoso, ¿no? Ecopetrol ha estimado un potencial interesante tanto de líquidos como de gas asociado a los no convencionales en Colombia. Hay una gran cantidad de cuencas. La más atractiva es la cuenca del Valle de Magdalena Medio y allí es donde está enfocada la atención. Los pilotos de Ecopetrol y otras empresas son pilotos que inicialmente están orientados a la búsqueda del líquido. Aquí tampoco hay que engañarse de que la prioridad del fracking va a ser el gas. La prioridad del fracking en Colombia va a ser el hidrocarburo líquido. Eso va a traer acompañado un desarrollo de gas, obviamente, en algunos casos gas asociado, pero las formaciones o los lugares de las formaciones que son más gasíferos, probablemente por sus economías, porque van a requerir un precio de break-even, de equilibrio más elevado, no van a ser los targets prioritarios, ¿no? En un país como Colombia. Sí lo son en Argentina, porque en Argentina el gas tiene altísima demanda y ha recibido también un precio sostén del gobierno, un precio subsidio que los ayuda. Pero en Colombia la prioridad inicial va a ser el líquido. Entonces, para cerrar un poco algunas reflexiones de la información que hemos revisado, y ya con esto termino, el panorama de la oferta de gas en Colombia luce incierto, no hay una respuesta muy clara, pero por un lugar tenemos que ver que el gas es un combustible más limpio, que va a ayudar con todo este tema de la transición energética y a reducir la huella de carbono, lo vemos como el puente entre los hidrocarburos malos, que son el petróleo y el carbón, y las energías limpias como las renovables, ¿no? Se habla del gas como el energético de la transición. Los no convencionales ofrecen una oportunidad para Colombia, pero hay muchos temas por resolver todavía y sobre todo el debate jurídico y regulatorio. El tema de los grandes descubrimientos en el Caribe colombiano no se ve muy claro y eso nos deja la opción de importación. Pareciera que la única manera de darle respaldo con certeza al mercado de gas en Colombia es pensando en proyectos de regasificación, ¿no? Bien sean privados o bien sean impulsados por el gobierno. Lo que hay que pensar es cómo se van a remunerar y se van a dar los incentivos apropiados. Además, tenemos que estar preparados para un incremento del costo del gas. Con eso cierro. Muchas gracias.